Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal de Rambam. Estamos estudiando, como sabéis, Mishneh Torah, la obra magna de Halajá del Rambam, y estamos ya comenzando dentro del primer libro que se llama Sefer Hamadá, una nueva sección de Halajot que se llaman Ilhot Avodah Zarah Bejukot Agoyim, las leyes sobre la idolatría. Muy bien, si hasta ahora hemos estado viendo las bases de los fundamentos de la Torá, hemos visto los comportamientos de las personas, hemos visto el estudio de la Torá, y siempre eran, pues, leyes que, a fin de cuentas, eran bastante cortos en capítulos y bastante simples. Entramos ya en un tema un poco más complicado. Dice aquí Rambam, Yesh Bichlalan Ahad Behamishim Mitzvot. Hay 51 mitzvot dentro de la prohibición de la idolatría. Dos mitzvot hace, dos mitzvot de acción y 49 prohibiciones. Y aquí trae toda la lista, que por ahora no la vamos a detallar, pero para que nos demos cuenta de lo grave que es esta prohibición, es una de las prohibiciones que se suelen llamar capitales, es decir, aquellas por las cuales nos dicen incluso que uno tiene que dejarse morir y no infringir esta prohibición de hacer idolatría. Bueno, muy interesante el comienzo de esta Silhot Avodah Zarah, puesto que Rambam va a venir a explicarnos cómo surgió la idolatría en el mundo. Adam Arishon, el primer hombre que creó Dios, no era idólatra. Noah no era idólatra. O a lo mejor sí, en su época ya había idolatría. Nos dice así el Rambam. Empezamos con la primera alajá, primer capítulo. Dice, Bime Enosh. En los días de Enosh, ¿quién es Enosh? Entonces tenemos Adam, tuvo a Caín y Ebel. Caín mató a Ebel. Caín no tuvo descendencia después de ello y fue baneado del mundo y tuvo que huir y tenía un estigma, una marca, y aquel que lo iba a encontrar lo iba a matar. Y bueno, ¿cómo siguió la vida en la tierra? Adán y Jabá tuvieron un tercer hijo que se llamaba Enosh. Dicen los días de Enosh. Taú bene Adam, Taúd Gedola. La humanidad cometió un grave error. Venibara etzat chachme otoador. Y la inteligencia de los sabios de aquella generación se volvió ignorancia. Ve'enosh atzmo minatoim. Y el propio Enosh, el hijo de Adán y Jabá, estaba entre aquellos que cometieron el error, los equivocados. ¿Cuál fue su error? Bezoita tautam. Este fue el error. Ambrú, dijeron. Oil, Beael bara kohabim, Elu, Begalgalim, Lean Higet Olam, Untanam Bamarom Bejalak Lahem Kabod, que puesto que Dios creó las estrellas, las órbitas, todo lo que hay en el firmamento para conducir el mundo físico, las ubicó en el cielo y les rindió honor. Behem, Shemashim, Hameshameshim Lefanab. Y estos astros son ellos mismos servidores que tienen por función servir al Creador. Reuyim hem leshabeham ulfaram velajalok laem kabod. Entonces también es apropiado alabarlos, ensalzarlos y rendirles también honor. Si Dios les dio honor, nosotros también. Vezehu ratzon hael baruchu. No solamente esto, esta es la voluntad de Dios. Legadel ul javed mishe gidlo vejibdo. Es decir, de engrandecer y honrar aquel que él le dio honor. Que Moshe Amelech rotze lechaved abadav, ve'aomdim lefanad, vezehu kevodo shel melech. De la misma manera que el rey, cuando el rey engrandeció y honró a una persona, y tú engrandeces a esa persona, estás honrando al rey. Que van sheala dabarze alibam. Ahora, cuando ellos pensaron de este modo, Ithilu livnot la kohabim ejalot ulhakrib lahem korbanot. Entonces, ¿qué empezaron? Empezaron a construir templos para los astros y a presentar sacrificios delante de ellos.
Ushabeham, y de alabarlos, Ulfaharam, y de honrarlos, Bidvarim, Ulishtachavot Mulan, es decir, engrandecerlos con cosas, alabarlos y Ulfaharam, y, y ensalzarlos con hermosas cosas y de prosternarse delante de ellos. Que dele así que Retzon Habore Bedaatam Hara'ah, y con la intención de alcanzar la simpatía del Creador a través de sus confundidas opiniones. Desde allá Ikar Abodazara. Y este fue el principio, la base y el fundamento de lo que es la idolatría. וכך הם אומרים, עובדי היודעים עיקרה, לא שהם אומרים שהם שם אלוה, el acojable. Es decir, y este fue el principio y el fundamento de la idolatría, y así sostenían sus servidores que conocían este principio. No es que decían que no existe Dios, sino que en lugar de Dios había un astro. Y esto es lo que Yirmiyahu decía, Milo yira'aha melech hagoim, y lecha ya'ata, ki bechol chachmei hagoim u bechol malchutam me'en kamoja. Es decir, ¿quién no te temerá, rey de todos los pueblos? Porque a ti te reverencian. No existe entre los sabios de los pueblos, ni entre su reinado nada como tú. Dice, Ubeachat Yivaru Veichsalu Musar Habalim. Eso dice, todos son torpes e insensatos a la vez. Un reproche de vanidad es el ídolo de madera. Clomar, Hakol Yodim Shatahu Hael, Levadeja. Todos saben la explicación del versículo, dice Rambam. Todos saben que tú únicamente eres Dios. Abaltautam, pero su error y su, eh, y su, y su torpeza, Shemedamim Sheze Hevel Retzoneja Hu. Lo que hacen es pensar en honrar a esta vanidad, que honrar a esa vanidad es tu voluntad. Es decir, saben que hay Dios, pero piensan que honrar a ese trozo de madera es la voluntad de Dios. Segunda alhaja. Entonces ya hemos visto el nacimiento de la idolatría. Hay gente que sabía que Dios estaba ahí, Dios puso astros en el cielo, dijeron, si Dios les dio importancia, nosotros también les vamos a dar importancia, y cuando nosotros damos importancia es nuestra forma de servir a Dios. Ese es el error. Viajar, cuando fue pasando el tiempo, Amdu bivnei Adam nevi'e sheker, ve'amru sha'el tziva lahem ve'amar lahem. Surgieron falsos profetas y dijeron que Dios les ordenó y les dijo, Ibdu kohav ploni o kola kohavim, vikribulo venasjulo kajveka, uvnulo ejal. ¿Y qué decía este falso profeta? ¿Qué es lo que me dijo Dios? Rendid culto a tal astro o a todas las estrellas y presentad sacrificios delante de él, construid un templo para él, veasu tsurato que delishtahabot la kolam, y hacer una imagen suya para que todo el mundo se posterne ante ella. Hanashim veaketanim ushar amearetz, tanto hombres, mujeres como niños, como todas las personas. Umodía lahem tzura shebada milibo veomer zoi tzurat hakohav haploni shodiuhu binbuato. Entonces este falso profeta les mostraban alguna imagen que habían inventado ellos y decían, esta es la imagen de este astro que me fue comunicada por profecía. Es decir, el sentimiento original de esas personas que servían al ministro, vinieron y dijeron, surgieron personas, la gente se olvidó que servían al ministro y no al rey. Entonces vino gente, se aprovechó de la situación, dijo, ok, ¿sabes qué?
Ahora yo os voy a poner qué es lo que Dios me dijo. והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות, ותחת האילנות ובראשי הערים ועל הגבעות. Y entonces empezaron a hacer ese tipo de imágenes en los templos, bajo los árboles, en las montañas y en los valles. ומתקבצים ומשתחווים להם, se reunía la gente y se prosternaba ante ellos. ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומרעה, y le decían a todas las personas que esa forma, ese ídolo, les hacía bien o les causaba el mal. Y es conveniente servirla y temerla, porque no queremos que nos haga mal. והכומרים אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו. ¿Qué le decían los sacerdotes de esta idolatría? Les decían que a través de esta idolatría, entonces les iba a ir bien y iban a poder triunfar. Sí, perdón, me está sonando un segundito. Ok, un segundo, perdón. Bueno, no sé lo que ha pasado, pero vamos a seguir. והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולאמור שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דיבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך ובכך. Entonces vinieron otro tipo de embarcadores y dijeron que el propio astro o una esfera o un ángel había hablado con ellos y les había dicho, rendirme culto de tal o cual manera. Veodía a la hem de y les explicaba cómo había que servirlo. De azúcar, y entonces la gente hacía así. De alta azúcar, y no hagáis de esta otra manera. Upashat davar de bejol olam, y se extendió esto en todo el mundo. La voz de Tatzurot, de servir a las formas, Ba'abodot, Meshunot, Zomizo, con diferentes formas de servicio, una de otra, Ulakrib Lahem, de acercar a ellos ofrendas, Ulishtachabot, y de prosternarse ante ellos. De que vaya Joyamim, y según fueron pasando más 2 días, Nishtaka Hashem, Anichbad Beanorá, mi pico la Yekum, Umidaatam, lo Ikiruhu. ¿Qué pasó? El magno nombre divino, con el paso del tiempo, se olvidó y no hubo quien lo conociera sobre la superficie de la tierra. ונמצאו כל העם הארץ, ואנשים והקטנים, אינם יודעים אלא צורה של עץ ואבן, וההיכל של בניין שנתחנכו מכתונתם להשתחוות להן ולעובדן ולהישבע בשמן. Es decir, la gente olvidó a Dios porque tenían esto. La gente les había dicho, así es como hay que servir, así es como hay que hacer, eso es lo que te va a dar el bien, eso es lo que te va a dar el mal. Y entonces, todo el pueblo, todos los pueblos, mujeres, niños pequeños, ya no sabían y no conocían más que esa forma de servir a la madera, a la piedra, en el templo, en este edificio, y a lo cual fueron educados desde su juventud, y de prosternarse ante ellos, y de servirlos, y de jurar con su nombre. Y los sabios que hubo entre ellos, Kegon, Hakumarim, Vekayotse Bahem, como los sacerdotes, por ejemplo, Medamim She'en Sham Eloa, Ela, Hakohabim Agalgalim, She'naasu Atzurot Haelu, Biglalan, Velidmutan. ¿Qué decían? Llegaron a pensar que no hay otra divinidad sino los astros y los demás cuerpos celestes, de los cuales hicieron imágenes según sus apariencias. Abal, Tzura Olamim, Lo Hayasham, Makiró Veloyo Deo, pero al creador del mundo nadie lo conocía ni lo reconocía. Ela y Ejidim Baolam, sino solamente algunas personas en el mundo, que con Hanoch, como podía ser Hanoch,
Metushelach, Matusalem, Benoach y Noach. De la misma manera, Shem, Eber, Shem y Eber, los hijos de Noach. Vealderech, el hijo y el nieto, perdón, de Noach. Vealderech zo, allá Olam mitgalgel, veolech, ad shenolad, amudo shel Olam. Y así fue el mundo, avanzando, rodando, generación tras generación, hasta que nació el pilar del mundo, Sheu Abraham Avinu, que no es ni más ni menos que Abraham Avinu. Que van Shenigmal Etanze, cuando este vigoroso fue destetado, es decir, Nigmal quiere decir que llegó a una edad en la que ya no se amamantaba de su madre. Izhil le shotet bedaato vehu katan. Entonces empezó a profundizar en este pensamiento, incluso siendo un niño pequeño. Ulehashev, Bayomu Balaila, y pensaba en ellos de día y de noche. Ve allá, Temeha, Noeg, Tamid, Veloy Elon Manhig. Dice, ¿cómo es posible que esta esfera esté girando constantemente y no haya nadie que la haga girar? Humille sabe votó. Y si es así, ¿quién la hace girar? De Fisher y Efshar, Sheyesabeb, Etasmo, porque no puede ser que la esfera se haga girar a sí misma. Velo lo Melamed, velo Modía Dabar. Y no había nadie que le enseñara, ni que le enseñara estas cosas. Ela, Mushkabe Urkazdim, Ben Ovde Abodazara, Atifshim, sino que este Abraham estaba puesto, estaba atorado, no es atorado la palabra que quiero decir, estaba atascado en Urkazdim, en medio de idólatras que eran necios. De David y Imó, su padre y su madre, Bejolam, y todo el pueblo que estaba ahí, Ovdim Abodazara, eran idólatras. Veo allá Obedimaem, y el mismo Abraham los servía con ellos. Velibó Meshotet Umevin, y su corazón, ¿qué hacía? Trataba de profundizar y trataba de entender. Hasta que encontró el camino de la verdad. De Evin Kaba Tzedek, Midato Anejoná, y llegó a encontrar la conducta de la justicia a partir de su correcta comprensión. Y entonces entendió que hay un único Dios. De Manhiga a Galgal, y es el que dirige esta esfera. De Bara Akol, que él creó todo. De él, Bejola Nimza Eloa Hutz Mimenu. Y en toda la creación no hay ninguna otra deidad salvo él. Beyadá. Entonces supo Abraham, Shekola Am Toim, que todo el mundo estaba equivocado. Vedabashe Garam Laem la Taut Ze, y aquello que les provocó este error, Sheovdim et Akochavim et Azurot, que ellos estaban sirviendo a las estrellas y a las formas. Ad Sheabad Haemet Midatam. Es decir, hasta perderse la verdad del pensamiento humano. Uben Arbaim Shana, y quiere Abraham et Boró. Y a la edad de 40 años, Abraham conoció a su creador. Es decir, que le llevó 40 años llegar a entender esto que estamos diciendo. Durante 40 años de su vida, Abraham estuvo buscando, reflexionando, tratando de entender esta pregunta existencial, ¿cómo es posible? Bien, conocemos todos los midrashim de Abraham, cuando el padre le ponía el cargo de la tienda de ídolos y él cogía y lo rompía y decía, ¿cómo es posible que se peleen entre ellos si son de piedra? Bien, pero todo eso era parte de un camino de descubrimiento personal y hasta los 40 años no llegó Abraham a entender y a conocer a Kadosh Baruj Hu. Que Van Sheikir Beyadá, una vez que conoció a Dios y entendió, Itzhil le Ashiv Teshuvot al Bene Urkazdim Velaroch Dim Imahem. Desde ahí que empezó a cuestionar a los habitantes de Urkazdim y a discutir con ellos. Ahora ya tengo las respuestas. Yo antes tenía muchas preguntas. Bien, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta, a ver cómo me respondes. Lomar,
שאין זאת דרך האמת שאתם הולכים בה. Y les decía, este no es el camino de la verdad que vosotros tomáis. Veshiver Atzelaim. ¿Y qué hacía? Rompía los ídolos. ¿Sí? De ahí viene la palabra iconoclasta. Iconoclasta es que rompe las imágenes. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם. Entonces les explicaba, empezó a explicar a las personas que no es conveniente servir más que al único Dios de todo el mundo. Veló Raúl y solamente a él se debe uno prosternar, un akrib y traer ofrendas, un nasej y verter vinos, que de Shiakiruhu Kola Beruim Abaim. ¿Para qué hacía eso Abraham? Para que todo el mundo lo conociese, a Dios. Veraúi le Abed Ulshaber Kola Zurot, que de Sheloyit Ubahem Kolam, y valía la pena romper todas las imágenes para que nadie se equivoque. Que Moelu Shem Medamin Shem Shameloa Elahu. Y entonces, como aquellas personas, perdón, para que no se equivoque la gente con ellas en el mundo, como aquellos que suponen que no existe Dios, sino solamente aquellas imágenes. De cabal llegabar al ejem, Berrayotab. Ahora, cuando Abraham entraba en discusión y la gente, él le ponía preguntas y la gente no sabía responder, solamente no sabía responder, sino que él sí tenía respuestas. Entonces, veían que, que él podía con ellos en ese razonamiento. Perdón, me he perdido. Ahí. Bikesh Amelech le orgó. El rey quiso matarlo. ¿Quién era el rey? El rey Nimrod. Nazalones le ocurrió un milagro. Veyatzale Harán y se fue a Harán. Muy curioso aquí, que aquí el Rambam cuenta esta historia del milagro, pero no trae el detalle del milagro. Bien, cuando cuenta el Midrash, que cuando Abraham empezó a poner las preguntas que no hay que poner, fue convocado por el rey Nimrod. Entonces el rey Nimrod empezó a debatir con él. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo puedes demostrar? Y Abraham le decía, espera, tú dices que el sol es Dios. Dice, ¿cómo puede ser que el sol sea Dios? Y cuando hay nubes, las nubes tapan al sol. ¿Cómo puede ser que no, que hay algo más fuerte que el sol? Dice, bueno, pues las nubes son Dios. ¿Cómo puede ser que las nubes sean Dios? Y cuando sopla el viento mueve las nubes. El viento es más fuerte que las nubes. ¿Cómo puede ser más fuerte que Dios? Dice, bueno, pues el viento es Dios. Dice, no, porque el viento choca contra las montañas. Pues las montañas son Dios. Y así, a cada pregunta que él hacía, a cada pregunta que Nimrod, o a cada argumento que Nimrod daba, Abraham tenía una respuesta. Llega un momento cuando discutes con una persona cuya fe no está basada en algo real, que abandona la discusión y dice ahora, ok, ¿sabes qué? Esto es así porque lo digo yo y como no estoy de acuerdo contigo y tú no estás de acuerdo conmigo, te voy a matar. Y eso es lo que hizo Nimrod. Cogió a Abraham, lo tiró al horno. Ur Kasdim, Ur de los caldeos. ¿Sí? Ur es el fuego. Entonces ahí es el milagro que dice Rambam que ocurrió, que Abraham entró y salió y no le pasó nada. Cuando pasó esto, el padre, Terah, se asustó, dijo, ¿qué va a pasar ahora con mi hijo? ¿Sí? Trató de matarle, no le puede matar. Y hoy se fueron todos, se escaparon hacia Harán. Vigila Amor, Belikrot Bekol Gadol, Lejola Am, Ulodiam, Sheyeshelo Ejad. Y entonces Abraham empezó a proclamar y a decir con voz fuerte y grande a todas las personas que tenían a su alrededor y a enseñarles que solamente hay un Dios, que es el Dios de todo el mundo. Velorra y la voz, y que solamente a él hay que servir. De allá me jalej de Coré, un cabeza. Ahí donde él iba, proclamaba esto y la gente se le unía, se iba reuniendo alrededor de él. Meir, leir, mamlajá le mamlajá, de ciudad en ciudad, de reinado en reinado. Llegué a leer Kenan, hasta que llegó a la tierra de Kenan. Veu Coré. Y ahí es donde dice el versículo en el libro de Beshit, Vaikra Sham,
Beshem Adonai el Olam. Es decir, y ahí proclamó el nombre del Eterno. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו. Y como la gente se reunía donde él estaba y le preguntaban por aquello que él enseñaba. היה מודיע לכל אחד ואחד, לפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. A cada uno le respondía según la inteligencia de cada uno, hasta hacerlo volver al camino de la verdad. שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, hasta que se reunieron en torno a él miles y decenas de miles. Ven, y ellos son Anshe Bet Abraham, las personas de la casa de Abraham. Veshatal Belibam Haikar Hagadol Hazeh. Y entonces él enseñó y puso en su corazón esta regla general, este principio fundamental. Vejiber Bo Sefarim, y compuso libros. Veodiole Isaac Beno, y se lo enseñó a Isaac su hijo. Veyashav Isaac Melamed Umahazir. Entonces Isaac estaba sentado y repetía y estudiaba y repetía. Ve Isaac odiole Jacob. Isaac se lo enseñó a Jacob. Uminahu Lelamed. Veyashav Melamed Umahazir Kol Hanilvim Elab. Y lo mismo hacía Jacob. A Jacob lo designó como maestro. Y toda su vida se dedicó Jacob a enseñar a todos aquellos que lo acompañaron. Jacob vino, Limed Banav Kulam. Jacob enseñó a todos sus hijos. Vivdil Levi. Y entre todos ellos le dio especial hincapié, hizo especial hincapié en enseñar a Levi. Uminahu Rosh. Y lo puso a la cabeza. Veoshivó, Vishiva, y lo sentó en la yeshiva, en la casa de estudio, Lelamed Derech Hashem Velishmor Mitzvot Abraham, para enseñar el camino de Dios y de cuidar las encomendanzas de Abraham. Betzivat Banav Shelo, Yafsiku, mi bene Levi, Memune, Ahar Memune, y ordenó a sus hijos que siempre hubiese un encargado de la tribu de Leví, uno detrás de otro, que Shelo y Shtakah Halimut, para que no se olvide eso que estaban enseñando y estudiando. Veya davar olech umitgaber bivnei Yaakov ubanilvim alehem. Y ese mensaje se extendía entre los hijos de Jacob y entre todos aquellos que lo acompañaban, y así se fundó el mundo, se fundó en el mundo una nueva nación que conoce al Eterno. Dice así, Venasaba Olamuma, Shei Yodat et Hashem. Se creó así este pueblo que creía en Dios. Yamim le Israel en Israel. Pero se alargaron los días del pueblo de Israel en Egipto. Sabemos que estuvimos 400 años, 210 años de esclavitud. Vejazru lilmod maasehem velabod abodazara kemutan. Y entonces ahí, en Egipto, fueron condicionados, influenciados por la vida de Egipto y volvieron a practicar idolatría con ellos. Pero ¿quién no practicó idolatría? Hutz, Mishevet Levi, salvo la tribu de Levi, Shamat de Misvat Avot, que se mantuvo en la misma que habían recibido sus padres de cuidar esa enseñanza. Umeolam lo abad Shevet Levi, Abodazara, y la tribu de Levi nunca sirvió idolatría. Vekimat Kat Haya, y después de un corto lapso de tiempo, Veaikat, Sheshatal Abraham, Neekar, Vejazru, Bene Yaakov, Letaut Ha'amim, Uteiyatam. Es decir, con muy poco tiempo, ¿sí? Aquello que plantó Abraham fue arrancado, esa ideología, fue arrancado de entre sus hijos y se inclinaron los hijos de Jacob hacia el error de los primeros pueblos y sus desviaciones. Umeabat Hashem, Otanu, y por el amor que Dios nos tiene a nosotros, Umishomro, Eta Shebuah le Abraham Avinu, y porque él quería cumplir con la promesa que le hizo a Abraham nuestro padre, Asamos Rabenu, Rabban Shel Kol HaNeviim Ushelajo. Entonces, el Eterno
eh, agració a Moshe, el padre de todos los profetas, y lo envió al pueblo. כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר השם בישראל לנחלה. Y ahora, dado que profetizó nuestro maestro Moshe y escogió el Eterno a Israel como heredad, y Tirán, Bamitzvot, los coronó con las mitzvot, Veodiam derech abodato, y les enseñó el camino de cómo servirlo. Umayiye mishpat abodá, perdón, Umayiye mishpat abodá zara, dejó la toima jarea. ¿Y cuál sería la ley para todos aquellos que hacen idolatría y se equivocan sirviendo? Esa es entonces el primer capítulo de estas leyes de la idolatría. Es decir, cómo Rambam nos explica cómo pasamos de Adam, Enosh, que son gente que habla con Dios, que conoce a Dios, Caín y Abel. Caín y Abel hacen ofrendas a Dios. Y eso es lo que genera que Caín mate a Abel. No hacen ofrendas al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. ¿Cómo pasamos de eso a una generación en la cual todos son idólatras? Y el único que no es idólatra es Abraham. Abraham le lleva 40 años encontrar a Shem. No es algo fácil. Ser el salmón que va contracorriente. Cuando todo tu alrededor habla de idolatría y tú eres el único que te cuestionas, preguntas. Y esas preguntas le llevaron a descubrir a Hashem. Y no solamente a descubrir, porque uno puede descubrir a Hashem y quedarse con él y decir Hashem es mío y me lo quedo. Pero Abraham comenzó a likro beshem Hashem, a proclamar el nombre de Dios, ahí donde iba. Y se le unieron miles, decenas de miles. Y enseñó esa Torá, la transmitió a Isaac, a Jacob, Jacob a sus hijos y particularmente a Leví. Pero el exilio de Egipto, el servicio duro, la asimilación en Egipto, llevó al pueblo otra vez a qué? A abandonar todo aquello que tenían, todo aquello que se había construido en todas esas generaciones que fueron desde Abraham hasta Moshe, y a decir, estamos en Egipto, seamos egipcios. Pero Hashem tenía una promesa con Abraham. Abraham fue el único que le buscó. Dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar tu descendencia. Entonces Hashem le mandó a Moshe, nos sacó de Egipto y nos hizo recibir la Torá y nos sacó de esa idolatría de Egipto. Vamos a comenzar con el segundo capítulo. Este segundo capítulo es un capítulo también no muy largo. Sí, a ver, tiene exactamente, tiene 9 alajot, 10 alajot. Dice así, y cada tzivui babodazara, el principio de la prohibición de la idolatría, shelola abodejad mikola beruim, es decir, no hacer idolatría, no rendir culto a ningún ser creado. Lo malach, velo galgal, velo kohab, velo ejad mearba yesodot, velo ejad mikola nibraim mehem. Es decir, ni servir a un ángel, ni a una esfera, ni a una estrella, ni a ninguno de los 4 elementos que habíamos visto en el Hot de Ot, y a nada creado de esos 4 elementos. Y esto es a pesar de que el que rinde culto a ello sabe que hay un Dios. ¿Por qué? Porque está sirviendo igual que hicieron la gente de Enosh, la generación de Enosh. Y en un principio, Aresde Obed Abodazara, esta persona está rindiendo un culto de idolatría. Y esto que estamos diciendo, alaba Torah Beamra, es justamente lo que la Torah nos advirtió y nos dijo, Ufentiza eneja hashamaima, y no eleves tu vista hacia el cielo, Berraíta, y vas a ver a Shemesh, Betayareach, el sol, la luna, Beta Kohabim,
y las estrellas, Kol Tseba Shamaim, todos los ejércitos celestiales. Y continúa el versículo y dice, Asher Halak Hashem Eloheja Otam Lechol Amim. Es decir, que Dios los dispuso para todos los pueblos. Es decir, Clomar, Shemat Tashut Be'en Libeja Vetire She'eluhem Hamanhigim Shel Haolam. Es decir, no te equivoques por lo que ven tus ojos y pienses que los astros son los dirigentes del mundo. Ve'em shekanolak otam Hashem lechol ha'amim liyotam chayim vehovim venifsadim keminhago shel olam. Y que el Eterno los dispuso por encima de todo el universo para que se mantengan siempre y no se corrompan, como caen en la corrupción los seres dentro del mundo. Y vayas a decir dentro de tu error que corresponde prosternarse ante ellos y servirlos. Y en este tema vino Dios y ordenó. Y shameru lachem pen yifte levavchem. Tened mucho cuidado, no vaya a ser que se desvíe tu corazón. Clomar, ¿qué quiere decir? Shelotit u beirur alev la elu. Es decir, que debes cuidarte de no desviarte con el pensamiento siquiera a rendirles culto. Liyotam sarsur benehem uben abore. De manera que se transforme en un intermediario entre vosotros y el Creador. Dice la segunda alajá. Sefarim Rabim Hibru Ovde Abodazara Babodata. Muchos textos escribieron los idólatras sobre el culto de la idolatría. Each Ikar Abodata Uma Mishpata Uma Asea. Es decir, sobre el principio de su servicio, sus acciones y sus normas. Sivano Kadosh Baruchu, Shelo Likro Beotama Sefarim Klal. Dios nos ordenó que no leamos de esos libros del todo. Velo Neharher Bar, Velo Bedabar Midebarea. Y tampoco debemos pensar en la idolatría ni en ninguno de sus conceptos. Shenemar, perdón. Rafilu leistakel bidmut asur, e incluso mirar la forma de ese ídolo está prohibida. Shenemar, como dice el versículo, al tifnu el elilim, no os dirijáis hacia los ídolos. Ubeiñanaze, y en este aspecto, Neemar dice el versículo 22, lelohem, lemoreja ya abdu, es decir, no cuestionéis a esas deidades para no vayas a preguntar a sus dioses diciendo cómo rendirán culto estos gentiles a sus ídolos. Shelo tish'al al derech abodata eahu, es decir, no preguntes cómo hay que hacer este tipo de idolatría. Veafalpi, she'enata obed, porque e incluso que tú no hagas la idolatría en sí, shedabar ze gorem leja lehifanot ajareja velazot kema she'en osim. Porque esta pregunta, este tipo de cuestionamiento, te va a llevar a dirigirte tras ella y a hacer tal y como ellos hacen. Sheneemar, como dice el versículo, Be'ese ken gam ani. Y yo haré también así. Kol halavin ha'elu, todas estas mitzvot de lota hacer, de no hacer, es decir, lo que la Torah llama lavin, un lav, beñan ejadhen. Son todos sobre un mismo tema. Vehu, shelo yifne achar abodazara. ¿Qué es? ¿Cuál es la prohibición general a la cual todos estos no harás hacen referencia? Que no te dirijas hacia la idolatría. Mejor la nifnea jareja, bederech sheu ose bo maase, ares de lo que. Y todo aquel que se dirija hacia la idolatría y hace tal y como los demás hacen, recibe malkut, recibe golpes como castigo por la Torah.
ולא עבודה זרה בלבד, הוא שאסור לפנות אחריה במחשבה, y no solamente la idolatría, es que está prohibido dirigirse hacia ella en el pensamiento. אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה. Todo pensamiento que provoca en la persona eliminar uno de los fundamentos principales de la Torah, Muzharim Anu, Shelo Lehalotá Libenu. Nos advierte la Torah que no los traigamos a nuestro corazón. Velo Nasiach Datenu Lekach, Unechashev, Venimashech, Achar Irure Alev. Y que no apartemos nuestro pensamiento hacia ello, por ello, y que no pensemos y dejemos arrastrar nuestro corazón a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque la inteligencia de la persona es corta, es limitada. Y no todos los tipos de pensamientos, y no todos los tipos de pensamientos, perdón, dado que la comprensión del ser humano es exigua y no tiene la suficiente capacidad de entender toda la verdad de forma clara. Perdón, me he perdido. Y si la persona se deja llevar por esos pensamientos en su corazón, Nimsa Maharir et Haolam Lefiko Tzerdato. Va a acabar destruyendo el universo por su escaso entendimiento. Ketzat, ¿cómo es esto? Peamim, Yatur, Ahar, Abodazara. Dice, a veces se arrastrará tras la idolatría. Upeamim, Yehashev, Beihud, Habore. Y a veces va a pensar en que Dios es único. Shemau, Shemaenu. Es decir, pensará que tal vez es así o tal vez no. Es decir, tengo tres opciones. La idolatría, Dios, o a lo mejor uno, a lo mejor el otro. Cuando me conviene uno, uno, cuando me conviene el otro, otro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Shemahu, Shemaenu. A lo mejor sí hay Dios o no lo hay. Male mala, male mata. ¿Qué hay arriba, qué hay abajo? Malifnim, male ajor. ¿Qué hay delante, qué hay detrás? Ve a mí, Benebuá, Shemahi Emet, Shemaena. Y a veces entonces va, si empezás a cuestionar así, vas a preguntar que hay verdad en la profecía y que no hay verdad. Ve a mí va Torah. Si ya cuestionas la profecía, vas a cuestionar la Torah. Shemahi, Mina Shamaim, Shemaena. ¿Qué parte de la Torah viene del cielo y qué parte se la inventó Moshe? Beno Yodea, Hamidot, Sheyadun Bahem, Asheyeda Haemet al Burió, Benimsa Yotze y Deminu. ¿Y qué va a pasar? Dice, y de esta manera, finalmente terminará renegando. ¿Por qué? Porque como no conoce las reglas exactas a través de las cuales se juzgan los temas con claridad, finalmente terminará renegando. Vealiñán de Izirá Torah. Y sobre esto nos advirtió la Torah. Neemar va, dice ella, pero taturo jarele bafjem bajare enejem, zonim ajarehem. Es decir, no os dejéis, no os desviéis detrás de vuestros corazones, ni detrás de vuestros ojos, que con los cuales os prostituís detrás de ellos. Decimos en el Shema Israel todos los días. Clomar, ¿qué quiere decir? Lo yimashech kol echad meikem achar da'ato haketzara, que no te dejes llevar por tu corto entendimiento. Vidame shemachashavto maseget haemet, y no pienses que tu pensamiento representa la verdad. Kajamru jajamim, así dijeron nuestros sabios. Ajarele bavjem, tras tu corazón, zominut, es cuando reniegas. Ajaré enejem, zosnut, detrás de tus ojos es cuando te prostituyes ante esas ideologías. Velavze, afalpi sheu gorem le adam le tordó mina olam haba en Malkut. Ahora esta prohibición, este lota hace,
este no harás, a pesar de que la persona puede perder el mundo venidero, no tiene castigo de Malkut, no recibe golpes por ello. Mitzvat Avodah Zarah, la prohibición de la Avodah Zarah, que neget kol a mitzvot kulanhi, es decir, es equivalente a todos los preceptos de la Torah. Sheneemar, como dice el versículo, Vejitishgu velota asu et kol mitzvot haele, asher diber Hashem el Moshe, et kol asher tziva Hashem Elokechem, beyad Moshe minayom. Es decir, cuando vengáis, dice el versículo que está, perdón, esto es la alhaja número 4, dice, si te equivocas y transgredes todos los preceptos, y estudiamos por tradición, que el versículo se refiere a la idolatría. Dice, mi pia shemua lamdu, shabodah zara, que tú va a Katuv Medaber. Que el versículo está hablando de la idolatría. Halamata, ¿qué deduces de aquí? Shekola modé, babodah zara, que todo aquel que reconoce la idolatría, kafar bejo la Torah, está renegando de toda la Torah entera. Ubejol a Neviim, y de todos los profetas. Ubejol mashen istabu a Neviim, y todo aquello que fueron ordenados los profetas. Me Adán, desde Adán, a Tzofa Olam, hasta el final de toda la historia. Shneemar, Minayom Asher Tziva Ba'ala Ledrotehem. Desde el día en el que Dios ordenó, en adelante por todas las generaciones. Jola Kofer Babodazara. Y todo el que reniega de la Bodazara, Modé Bejola Torah Kula, está reconociendo toda la Torah, Vehi Ikar Kola Misbot Kulam, y es la esencia, es el principio el principal de todos los preceptos ellos. Dice la quinta alhaja de Israel, Shabbat Avodah Zarah, un judío que hizo idolatría. Areu que Goy dejó el lavar. Es como un no judío considerado para todo. Veno que Israel, y no es considerado como un judío. Shabbat a la vera. Es decir, no es como un judío que transgredió una transgresión. No es como alguien que no comió, un judío que no comió kasher. No es lo mismo. No comer kasher, hiciste una transgresión, ok, hazte shubá, cambia, repara, perfecto. El judío que hizo idolatría se le considera como si no fuese judío. Un meshumad la abodazara, areu meshumad lejó la Torah. Y aquel que practica idolatría se considera como que profanó toda la Torah. Vejena minim. Y así también ocurre con los herejes, los minim de Israel. En que Israel le dabar mina de barim. No se los considera como miembros de Israel para ningún tipo de ley. Ven mekablim otam bichubá leolam. Y no se recibe su teshuvá. Shenemar, como dice el versículo, kol ba'ea lo yeshuvun velo yasigu orjot hayim. Dice el libro de Mishle. Dice, todos los que adulteraron no volverán y no alcanzarán sendas de vida. Ve'aminim hem hatarim achar machshavot libam vesiklut bidvarim sheamarnu. ¿Quiénes son entonces estos herejes? Son aquellos que deambulan tras sus vanos pensamientos con estupidez en temas como los mencionados. Ad shenimtzeu ovrim al gufet Torah leachis, hasta que van a acabar transgrediendo los fundamentos de la Torah con la intención de rebelarse, solamente para enfadar a Hashem. Bishat benefesh beyad ramah veomrim shem bazeabon. Es decir, con vergonzoso desprecio, elevando en sus almas y con arrogancia, diciendo además que en esto no hay pecado. Veasur lesaper imahem ulashiva lehem teshuva klal, sheneemar al tikrav el petach betah.
Umahashevet min la abodazara. Y tampoco, perdón, con personas como aquellas está prohibido conversar e incluso responder en absoluto a sus saludos. Como dice el versículo en Mishle nuevamente, no te acerques a la puerta de su casa. El pensamiento del renegado está continuamente atrapado por la idolatría. Kola modeva abodazara sheyemet, todo aquel que reconoce la idolatría como algo verdadero. Afal pi shelo abda, a pesar de que no le rindió culto. Alezé mejaref umegadef et Hashem anichvad vanora. Está, está blasfemando y está provocando el enojo de Hashem, honorable y temido. Ve'echad ha'over avodah zarah, ve'echad ha'megadef et Hashem, ve'echad ha'over avodah zarah, ve'echad ha'megadef et Hashem, שנאמר, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף. Y aquel que practica la idolatría como el blasfemo en contra de Hashem, reciben el mismo castigo. Como declara el versículo, la persona que lo haga con arrogancia, ya sea de entre los ciudadanos o de los extranjeros, en contra de Dios ha blasfemado. El que blasfema y el que hace idolatría son considerados similares. Depende de Kalalti din megadef beilchot avodah zarah, sheshenehem kofrim beikarhen. Por lo tanto, dice Rambam, está explicando que él incluyó dentro de la ley del megadef, del blasfemo, lo puso dentro de las leyes de la idolatría, porque los dos están renegando en lo esencial. Veluhen dine megadef. Y estas son las leyes del blasfemo. Dice, Megadef, en Megadef Hayav Sekila, Asher Yefaresh et Hashem Hameyuchad Shel Arba Otiyot, Shehu Aleph Dalet Nun Yud. Dice, el blasfemo no recibe la pena de lapidación, sino cuando pronuncia explícitamente el nombre sagrado de las 4 letras, es decir, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ¿sí? Que suena como la palabra Señor en hebreo. Vivarejo Oto Beshem Min Hashemot She'enan Nimhakim. Y maldice, fijaos que Rambam utiliza un lenguaje positivo para decir maldice, no dice maldice, sino bendice, refiriéndose a que maldice a alguien con alguno de los atributos que está prohibido borrar, alguno de los nombres de Dios que está prohibido borrar. Shenemar, como dice el versículo, Venokev Shem Hashem, es decir, y pronunció el nombre de Dios. Al Hashem Meyuhal Hayav Sekila. Por ese nombre sagrado, el blasfemo está condenado a la lapidación. Ve al Shear, a Kinuyim, ve a Zara. Y para el resto de los nombres, de los apodos que tiene Dios, solamente tiene una advertencia. Veyesh mi shemefaresh, sheno Hayav ela al Shem Yud He Vav He. Y hay quien dice que solamente tiene castigo cuando pronuncia el nombre Yud Hei Vav Hei, el nombre de 4 letras, la letra Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Veani Omer, Shal Shenehem Uniskal. Y Rambam dice, y yo digo que en los 2 casos tiene pena de lapidación. Muy bien, hemos llegado a la mitad del segundo capítulo. Vamos a acabar, porque nos quedan 5 lajot cortitas. Dice, Adarash Megadef Menai. ¿De dónde tenemos una advertencia de no blasfemar en la Torah? Dice la Torah, Elohim lo tekalel, a Dios no maldecirás. Bejol yom vayom danim et haedim bekinui. Ahora, cada día se verifican los testigos con sobrenombres, como por ejemplo, Beshoalim, perdón, Yaque Yossi et Yossi, golpeó Yossi a Yossi. Nigmar Adin, terminó el juicio, Motziim et kol ha'adam lahut, se saca a todas las personas fuera, Beshoalim et hagadol shebaedim veomrimlo. Y se le pregunta al más grande de entre los testigos y le dice, Emor mash shamata beferush, di aquello que escuchaste claramente. Veu Omer, y él dice,
Ve'adayanim omdim al raglehem vekor'in. Entonces él lo dice, y los jueces se ponen de pie y rasgan sus vestiduras y no los cosen. Velo meajin. Veaed, Asheni Omer, el segundo testigo dice, Afani que motor shamati, yo también escuché así. Veimayu edim rabim, y si hay muchos testigos, Sarich kol echad ve'echad mehem lomar, de shamati. Tiene cada uno que decir, yo así he escuchado. Si cuando dice golpeó yo sí, se refiere al nombre de Dios. Megadef, Shechazar bo betoch kededibur. Una persona que maldice y se corrige mientras lo está diciendo. Enoklum. Es decir, no se considera anulada su blasfemia. En la que van Shekidef Beedim, sino que por causa de que lo hizo delante de testigos, Niskal es apedreado. Muy Shekidef et Hashem, Beshem Abodazara. Y aquel que maldice a Dios pronunciando el nombre de alguna idolatría, Canaim Pokeim Bo Vehorginoto. Solamente los Canaim, como Pinjas, son aquellos que pueden castigarlo y lo matan. Como dice aquí, solo los celosos del Eterno pueden castigarlo y matar. Veimlo Araguhu Canaim, y si no lo mataron, Ubale Bedín, y viene delante del Bedín, Enoniskal no puede ser apedreado, H. Yevarech Beshem Mina Shemot Ameyuhadim, hasta que no maldiga con alguno de los nombres especiales de Hashem. Mejor la Shomea Birkat Hashem, y todo el que escucha una maldición, que alguien maldice el nombre de Dios, Hayab Likroa tiene que rasgar sus vestiduras. Gafilo al Birkat Akinui, Hayab Likroa. Incluso cuando maldicen con un apodo de Dios, también hay que rasgar las vestiduras. Beú, Sheishmaena mi Israel. Y esto sí lo escuchó de un judío que lo dice. Bejad a Shomea o a Shomea mina Shomea. Y ya sea que el que escucha o el que escucha de que escuchó, tiene que hacer así. Avala Shomea mina Goy, pero el que escucha de un no judío, no tiene por qué rasgarse las vestiduras. Vero Kareu, Eliakim, Veshavna, Ela Mipene, Sedavshaka, Meshumad Haya. Y nos cuenta entonces el caso de Eliakim y Shevna, que se rasgaron sus vestidos al oír la blasfemia de Ravshaka. Y lo hicieron solamente porque era un judío renegado. Ahora, última alajá, dice así, Kola Edim Veadayanim, perdón, Kola Shomea, sí, estamos en la décima alajá, Kola Edim Veadayanim, Somjim Yedehem, Ejad Ejad Arrosh Amigadev, todos los jueces y todos los testigos ponen sus manos sobre la cabeza del blasfemo, veomrimlo, y le dicen, Dameja berrosheja, es decir, tu sangre está en tu cabeza, es decir, tú te causaste la muerte. Shatak garam taleja, tú lo provocaste para ti. Ve'en behol haruge bedin mi shesomjim alav el amegader bilbad. Y a ninguno de los que son condenados a muerte por el bedín se le pone la mano en la cabeza, salvo al blasfemo. Shenemar besamhu kol hashomeim et yedehem. Arrolló, dice la Torah claramente, y pondrán sus manos, todos los que lo escucharon, sus manos sobre su cabeza. Hasta aquí llega el segundo capítulo, hablando justamente de estas leyes del Megadef, que lo equipara Rambam con la idolatría. Porque a fin de cuentas las dos cosas tienen el mismo origen y llevan a la misma conclusión, que es renegar de Hashem. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Un placer volver a teneros presentes y aquellos que nos van a seguir desde la grabación en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Bezrat Hashem nos encontraremos la próxima semana. Pisku Beimsu.